Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias. El comentarista peruano Jaime Bailey desde Miami hizo una denuncia el pasado 20 de marzo, que está circulando en las redes sociales, denunciando a el Banco del Vaticano, denunciando al Papa Francisco por encubrir el dinero robado de Venezuela. 3 cuentas que llegan, bordean los 2.000 millones de dólares en manos de 3 personas, pero depositadas en el Banco del Vaticano. Esta no es la primera vez que se apunta contra el Banco del Vaticano como el banco de los gobernantes o exgobernantes populistas que llevaron allí el dinero saqueado en nuestra región. Recordarán que en agosto del año pasado, un prelado argentino, Jorge Sonante, hizo la misma denuncia, reforzando o esclareciendo cuál es la ruta del dinero K, es decir, de los Kirchner, que terminó en el Vaticano. Él mismo dijo haber visto baúles metálicos en el Vaticano y que alguien allí le dijo: aquí está el dinero que se saca de tu país. Unos baúles metálicos con el sello de la Cruz Roja Argentina. Si María está lista, vamos un poquito a la declaración de Jorge Sonante, que después, a través del internet, de las redes sociales, a través de varias entrevistas en medios de comunicación, ratificó esta denuncia. Y no solo eso, sino que se apersonó a la Fiscalía Argentina y dijo: quiero ser testigo, tengo información sobre la ruta del dinero K. No le dieron mucha bola y el Vaticano y las autoridades eclesiásticas en la Argentina pues lo trataron de loquito, ¿no? de demente, y después el Vaticano también sacó un pronunciamiento desmintiendo esta denuncia. Vamos a escucharla un poquito en una entrevista que sostuvo con una radio local en Buenos Aires. En realidad el croquis fue basado cuando el prelado me mostró los baúles. Yo me quedé pensando, y como soy una persona que trabajé en investigación dentro de la curia romana y demás, como te había comentado, Sí. empecé a indagar por mi lado, porque yo no podía creer que había cofres de la Cruz Roja Argentina que venían de mi país, en una palabra. Sí. Y con bastante cantidad de dinero. Entonces, lo que fui haciendo y observando fue hacer una investigación de a poco, y me dio que todo venía de Panamá. Entonces, de Panamá saqué la conclusión, al ver algunos registros internos que había ahí, que venían de 2 empresas que fueron registradas por Mossack Fonseca, y de lo cual esas 2 empresas desprendían 2 fundaciones, de lo cuales esas empresas y las fundaciones estaban en el nombre de Lázaro Báez. Y que todo termina en Cruz Roja Internacional y de esa manera llega al Como las Vaticano. fundaciones en Panamá son fundaciones asociadas con otras entidades sin fines de lucro, como la Cruz Roja. Sí. Descubrí que los cofres venían a razón del nombre de la Cruz Roja Internacional hacia el Vaticano. Vos ahí consignás que en total fueron enviados más de 9.000 millones de euros. Sí. ¿Y cuál sería el sentido de la ruta del dinero K para dejarlo en el Vaticano? Si una vez que entra al Vaticano, ¿de qué manera iba a salir? El Instituto de Obras Religiosas es como un paraíso fiscal, si vamos al caso. Ajá. Sí, ya eso lo venimos viendo desde la crisis de los 78, 80 con el Banco Ambrosiano. Sí. Y después, se siguió convirtiendo igual. La política de Francisco era hacer la limpieza del Instituto de Obras Religiosas, que fue una limpieza superficial, no fue una limpieza profunda en realidad, porque hay cuentas que todavía no se saben. Y qué casualidad que fue en el 2014, en septiembre más o menos de 2014, cuando se hizo la auditoría en todas las subsecretarías o dicasterios que había dentro de la curia romana. Se encontraron más de
millones de euros que no se sabía ni procedencia ni nada, de lo cual esos euros que se encontraron nunca figuraron en los balances del Instituto de Obras Religiosas, ni de 2014, ni de 2015, ni nada. Entonces, qué casualidad que la presidenta justo en marzo del 2014, el 17 de marzo de 2014, tuvo un almuerzo y un encuentro privado con Francisco, y después en septiembre se volvieron a encontrar 1.100 millones de euros repartidos por toda la subsecretaría, que no se sabía de qué procedencia era y de dónde venía. Es más, eso el encargado de auditoría en ese momento, que era un cardenal, lo dijo tranquilamente como si nada en la prensa. Pero bueno, ahí quedó todo en la nada. Después, cuestión de un fiscal que investigue a ver si eso era así o de a dónde venía. Yo lo único que pude plantear es la investigación que yo había hecho y de haber visto en 2014 y 2015 cofres de la Cruz Roja Internacional en el York. Igual Esa en es el 2015 ya... denuncia que presentó Jorge Sonante, reitero, se apersonó a la Fiscalía Argentina para decir, bueno, yo soy testigo. No avanzó, no lo tomaron en serio y el Vaticano lo trató de loquito. Pero después vino un extenso artículo en el periódico El Colombiano, periódico en Barranquilla, una investigación en el expediente, que es parte del periódico El Colombiano, basándose en documentos a los que ya este prelado argentino había hecho mención y dando los números de cuenta. Como el periódico es colombiano, hizo énfasis en Juan Manuel Santos y dio a conocer el número de cuenta que el expresidente colombiano tendría en el Banco de Vaticano con un depósito de más de 300 millones de dólares. A propósito de este documento que empezó a circular por el mundo entero, pues el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Alejandro Gisotti, el 11 de enero negó que los documentos expuestos por el colombiano fueran realidad. ¿Qué decía el colombiano? Que todos los presidentes llamados progresistas, entre ellos el nuestro, Evo Morales, tenían cuentas en el Vaticano, que ese era el destino de la corrupción en nuestra región. Y luego vino la denuncia de Jaime Bailey de hace poquito, 5 días atrás, que la presenta en su programa, que es realizado desde la ciudad estadounidense de Miami. Vamos a escuchar a Bailey. Tengo aquí la información de muy buenas fuentes, de que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador, y Maduro tienen cuentas en la Banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros, girados por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos 2.000 y pico millones de euros en la Banca del Vaticano. Pregunta con todo respeto a su santidad, Papa Francisco, ¿estos tres personajes venezolanos tienen cuentas en la Banca del Vaticano? ¿Puede usted responder esta pregunta? Porque aquí tengo yo los números de las cuentas. ¿Tengo tiempo de darlos? Bueno, mañana doy los números de las cuentas, pero el de Maduro es 001315924. 859 millones de euros. Muchas gracias, buenas noches. El Vaticano respondió reeditando la nota, el comunicado que ya había sacado el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. ¿Y qué dice en este comunicado? Dice, ninguna de las personas mencionadas
en el artículo del expediente del colombiano, ha tenido jamás una cuenta bancaria en el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco de Vaticano. Ni la tiene actualmente, ni tiene forma de delegar en cuentas a terceros, ni tendría bajo las bases de las nuevas normas adoptadas por el instituto. De tal modo que la respuesta a Bailey otra vez es no. Los documentos presentados por el Vaticano son falsos. Y sin embargo, ¿por qué será que no le creemos? No le creemos, ¿sabe? Es que el Vaticano ha emitido este tipo de comunicados con mucha frecuencia. Tal vez es cierto, pero tal vez no. Porque, bueno, ¿dónde está todo el dinero que se robaron, ¿no? Los millones que sacó la familia Kirchner. Ya no es una denuncia política, una denuncia que tiene fines electorales, sino que hay un proceso judicial, hay arrepentidos en la Argentina, el propio contador de los Kirchner hace muy poquito ha sido considerado arrepentido y ha relatado cómo han sacado millones y millones y millones en valijas, en fin. Y bueno, todo apunta que el dinero de los K salió a través de dos empresas hacia Panamá. En Panamá se crearon esas empresas, en Panamá se crearon unas fundaciones, una de ellas con una funcionaria de la Cruz Roja que era militante del kirchnerismo y que hizo estos baúles metálicos con sello de la Cruz Roja como donaciones que fueron al Vaticano. Es que el Vaticano es un destino, primero por la amistad de Francisco con todos estos dirigentes, pero por otro porque es el único banco que no es controlado por ningún otro tipo de autoridad. Las autoridades financieras italianas no tienen acceso al Banco del Vaticano porque el Banco del Vaticano es un Estado independiente, entonces no lo pueden controlar, nadie lo puede controlar. Últimamente la Unión Europea le ha recomendado al Papa Francisco que tome las medidas adecuadas para luchar contra el lavado de dinero. No se olviden que el Banco del Vaticano ha sido protagonista de escándalos inmensos, enormes, a propósito del lavado de dinero, primero de la mafia italiana y segundo, pues ahora este sería el segundo ciclo, el segundo origen de un capital ilícito que es el saqueo de los pueblos latinoamericanos. En la primera oleada, yo les conté una larga nota, como en los años 80 entró en quiebra el Banco Ambrosiano, que es un banco comercial, del que el Banco de Vaticano era el socio mayoritario. Bueno, el gerente, el presidente del Banco Ambrosiano terminó asesinado en Londres, el otro banquero asesinado, la secretaria que se suicidó, en fin, todo que tenía que ver con un escándalo de millones y millones de dólares que habían encubierto y habían lavado tanto en el Banco Ambrosiano como también en el Banco de Vaticano. Pero claro, la historia puede ir un poquito más atrás, en los 70s, qué terrible, en el año 78 el Vaticano tuvo 3 papas. El Papa Juan Pablo I asumió el papado anunciando que iba a limpiar el Banco de Vaticano. Esa era su misión. Y bueno, 33 días después de haber salido humo blanco del Vaticano, Juan Pablo I estaba muerto, lo encontraron muerto. Fue asesinado, no fue asesinado, en fin, pero lo concreto es que no duró más de 33 días. Luego el Papa Benedicto XVI también se propuso limpiar las cuentas del Vaticano y le fue recontra mal.
el 2013 renunció, asumió el Papa Francisco, y cuando asumió el Papa Francisco ya asumió en medio de una ola de denuncias, porque resulta que el número uno de la administración de los bienes del Vaticano, que es una especie de segundo banco del que poco se ha hablado, este monseñor Nuncio Nuncio Scarano, bueno, ya estaba siendo procesado, lo habían encontrado poquitos meses después de que asumió Francisco, la policía italiana lo encontró contrabandeando más de 20 millones de euros, ¿no? Mucho más en dólares, desde Suiza hacia el Vaticano. Había contratado a un exagente secreto de la policía italiana para hacer el operativo. Entonces estaban metiendo, usted puede imaginar lo que deben ser 20 millones de euros en billetes de 500, porque reduce el bulto, lo mismo que los Kirchner, ¿no? Les encantaban los billetes de 500 euros. Bueno, a este monseñor lo llamaban Monseñor 500, afecto a los billetes de 500 euros. Bueno, estaba metiendo al Vaticano, pero tenía que cruzar la frontera italiana, claro, esta cantidad de millones de euros de manera ilegal, que no se sabía de quién, ni se sabía para qué, en fin. Nuncio Scarano fue detenido 2 veces, detención domiciliaria, claro está. El 2016, en primera instancia, lo absolvieron. Pero no hace mucho, en febrero de este año, la agencia italiana ANSA da cuenta de que en segunda instancia lo encontraron culpable y le dieron 3 años de prisión por el intento de introducir dinero cuyo origen no se sabe cuál es, introducir de forma ilegal 20 millones de euros, que significan 26 millones de dólares. Pero no es el único proceso que tiene Scarano. Quiero remarcar que no es un curita de una iglesia lejana, ¿no? No, era el ex contador, era el contador de la oficina encargada de la administración de los bienes de la iglesia, que como usted podrá imaginar, son miles de bienes de la iglesia que unos se alquilan, que en fin, se mueve mucho dinero. Esta organización, cuya sigla es APSA, funciona como segundo banco del Vaticano. Entonces, es un prelado de gran peso, de gran poder, que a pesar de haber sido procesado, seguía en esas funciones, hasta que en febrero pasado, hace pocos días, la justicia italiana lo ha encontrado culpable. Pero no es el único proceso, hay otro proceso. Resulta que Scarano introducía dinero a el Vaticano vía frontera italiana, argumentando que estaba llevando donaciones para los pobres, y en realidad era dinero sucio para lavarlo en el Banco de Vaticano. El 14, la policía italiana le incautó en su poder 2.200.000 en euros, ¿no? Tenía cuentas a su nombre por ese monto. Bueno, ¿qué cura va a tener 2 millones de euros en su cuenta? Pero además tenía un sinfín de cuentas que siguen siendo investigadas, un sinfín de cuentas para el lavado de dinero. Y le confiscaron un departamento de lujo en Italia con 17 habitaciones y en fin. De tal modo que hay un segundo proceso por lavado de dinero en las cuentas del Vaticano. Esto es muy grave. Y esto no es que ocurrió hace 50 años, no, le estoy hablando de delitos de lavado de dinero ocurrido, que están en proceso, que han ocurrido hace poquito, con sentencias contundentes de lavado de dinero de hace poquitos días.
Por eso es que parece que este pronunciamiento del director de la sala de prensa de la Santa Sede, Gisotti, pues no es tan contundente, no nos convence. Quiero mencionarle que mientras ocurría esto del lavado de dinero y este monseñor Escarano, pues hubo otro escándalo también bajo la gestión de Francisco, que tiene que ver con un auditor que el propio Francisco colocó para ver si controlaban las cuentas del Banco del Vaticano. Cuando asumió el papado, Francisco hizo una troika con el mismo intento de transparentar, controlar las cuentas del Vaticano. Reitero que su antecesor, Benedicto XVI, no lo había logrado. Y entonces colocó a el cardenal de Sydney, Pell, hace poquito sentenciado a 6 años de prisión en Australia por la violación de 2 monaguillos. Bueno, puso a Pell, puso a un auditor intachable, ¿no? De mucho prestigio, para ver si podía controlar estas cuentas. Y él fue el protagonista de un nuevo escándalo y un nuevo Batilix, que se llamaba Libero Milone. Asumió el cargo el 2015 y su tarea era poner en orden, transparentar, ordenar las cuentas del Vaticano. Bueno, poco después, el 17, 2 años después, Libero Milone tiene que renunciar. Y él dice, quiero aclarar que no estoy renunciando voluntariamente. El Vaticano lo había puesto en contra de la pared. O denuncias o te metemos preso. Bueno, renunció, está claro. Y dijo que estaba renunciando porque había descubierto asuntos incómodos. Alguien entró a su computadora y sacó las publicaciones de cuáles eran los asuntos incómodos, todos vinculados al lavado de dinero. Ya había habido un anterior Batilix, el 12, bajo el papado de Benedicto XVI, donde se muestra que el Vaticano es el escenario de unas luchas de poder absolutamente despiadadas, donde se maneja mucho dinero. En el primer Batilix, como si fuera una novela de Agatha Christie, el autor resultó ser el mayordomo, Paolo Gabriele, que terminó pues echado del Vaticano. Pero en este segundo Batilix se lo acusó a Milone directamente de haber filtrado información que tiene que ver con este manejo sucio de dinero. En todo caso, intentaron controlar las cuentas del Vaticano y ni bien asumió el Papa Francisco, se redujeron 5.000, se cerraron 5.000 cuentas del Vaticano, 5.000 cuentas que eran algo oscuras. Le estoy hablando a datos del 2017, ¿no? Todavía quedan 5.700 cuentas, 2.000 de estas cuentas en manos de 14.960 clientes y en una declaración de Monseñor Pell, que le digo es George Pell, al que el Papa Francisco le había encargado el manejo del dinero del Vaticano, pedófilo sentenciado a 6 años de prisión. Bueno, él un día declaró, carambas, el Papa Francisco pensaba que estábamos en quiebra, pero no, hemos encontrado unas cuentas, ¿no? Y resulta que no estamos tan mal, no se sabe de dónde eran las cuentas, de cómo aparecieron sorprendentemente más de 1.000 millones de euros en unas cuentas
no se aclara de quiénes eran las cuentas. Estas cuentas que se cerraron, estas 5.000 cuentas que se cerraron, no se sabe de quiénes son, si es de la mafia italiana, de qué mafioso se trata, de que eran mafiosos, si se devolvió el dinero a los estados de donde ese dinero se originó, pues no se informó. Lo que sí se sabe después de las declaraciones de Miloni el 17, que no es hace mucho, es que hay un enredo de cuentas, que hay asuntos incómodos, que hay todavía cuentas no esclarecidas, en fin, y hay todavía algunas cuentas que no se sabe de quiénes son, cómo son, en fin, hay un secreto bancario y el Vaticano responde a ese secreto bancario manteniendo la garantía de sus clientes. Reitero, la Unión Europea sigue apretando al Vaticano, diciéndole, señores, tienen que cumplir las normas para luchar contra el lavado de dinero. Y el director de prensa dice, no hay posibilidad de que Maduro, de que Evo, que Cristina Correa tengan cuentas en el Vaticano porque estamos cumpliendo las normas. Pero resulta que sus contadores renuncian, que los jefes que manejan esas cuentas están procesados porque ellos mismos se encargan de meter dinero, de sacar dinero, y estamos hablando de millones de euros que traducidos a dólares siempre son montos más grandes. En fin, Libero Milone, el Papa Francisco no le creyó, lo echó antes de que ponga sobre la mesa cuáles eran esos asuntos incómodos. El propio Escarano, que está procesado por meter los 20 millones de euros desde Suiza, dijo ante los tribunales, ¿no?, que le había escrito una carta al Papa Francisco diciéndole que se están realizando, ¿no?, actos ilícitos de encubrimiento, inclusive por los propios cardenales, actos ilícitos. Cuando se trata de plata, no hay otra que el lavado de dinero. Y el lavado de dinero tiene que venir de una actividad, la procedencia de una actividad ilícita. Y cuando se hablan de millones y millones, esa actividad está en nuestros días originada en organizaciones criminales que tienen que ver con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, es decir, las cosas más inmundas del planeta, y tan inmundas como el asalto a los pueblos más pobres, que son los pueblos de Latinoamérica, por parte de sus propios gobernantes. Entonces, no hay otra, o es la mafia italiana, que está más controlada por las autoridades italianas, que fueron protagonistas de los escándalos en el Vaticano en los años 80, pero ahora hay otras mafias que necesitan encubrir su dinero en el Vaticano. El periódico El País de España, el 17, escribió lo siguiente. Dice, las finanzas del cielo se comportan cíclicamente en la tierra como un volcán en erupción. Tras años de turbios manejos, banqueros muertos, acusaciones de blanqueo de capitales y cuervos sobrevolando el Vaticano, Benedicto XVI se propuso ordenar el laberinto que conforman las cuentas de sus más de 100 entes independientes. No salió bien. Y al parecer, a Francisco tampoco le salió bien, y los cuervos siguen sobrevolando el Vaticano, y un artículo también del Vaticano, en ese intento de Benedicto XVI de controlar, limpiar las finanzas del Vaticano, lo describían como a un pastor rodeado de lobos. Eso es lo que se escribía en el Le Observator Romano.
Parece que Francisco tiene todavía los cuervos volando sobre el Vaticano y los lobos, al parecer, no abandonaron esa santa sede. Bueno, dejo hasta acá esta información que está en proceso porque realmente quisiéramos saber dónde está toda la plata que se robaron de América Latina y particularmente de Venezuela, este pueblo que está sufriendo precisamente la miseria, el castigo, lo que deja la corrupción. Conmigo será hasta mañana con otro informe especial. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.